A continuación, las voces del cambio. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Las Voces del Cambio, con la conducción del Dr. César Rodríguez. Las Voces del Cambio. Bienvenidos a un nuevo programa de Las Voces del Cambio. Hoy vamos a abordar un tema de enorme importancia para el mundo de la ruralidad de Quito. Vamos a hablar con uno de los parroquianos que ha desarrollado un trabajo en la ruralidad de Quito, el doctor Sergio Sotalín. Él es abogado de profesión, dirigente parroquial, dirigente deportivo y un hombre que conoce la situación actual y las perspectivas que tienen las parroquias en la ciudad de Quito. Bienvenido, Sergio, un gusto de que estés en nuestro programa, y este va a ser un diálogo para que nos acerquemos y exploremos cuál es la situación actual de las parroquias en la ciudad de Quito. Primero, gracias, César, por este espacio que nos brindas a los parroquianos, a los que nacimos en las parroquias, vivimos en las parroquias, a esas personas que no nos conceden estos espacios públicos de difusión como la televisión, la radio, que no es permitido para el parroquiano. Esto es un espacio cerrado para los parroquianos. Te doy muchas gracias por esta apertura que das al parroquiano. Yo soy un parroquiano, netamente un parroquiano. Soy hijo de parroquianos. Soy descendencia de Nayón, de Nayano Chico, es decir, soy un parroquiano. No soy una persona que ha ido a vivir en las parroquias. No, yo conozco su cultura, conozco su idiosincrasia, su forma de pensar, su forma de actuar, sus necesidades. Ese es el parroquiano. Gracias por esta invitación y estoy presto a contestar cualquier pregunta. Bueno, Sergio, las parroquias en Pichicha y en la ciudad de Quito tienen una enorme importancia cultural, una enorme importancia económica, un enorme impacto en la vida de la ciudad, pero siempre ha sido una especie de queja permanente de que las parroquias son a la periferia, no están en el primer plano de la política pública de la ciudad, de la provincia, siempre están supeditadas a un manejo externo de la ruralidad, y no se ha logrado hasta ahora potenciar y sacar a flote todas las capacidades y toda la riqueza que tiene las 33 parroquias en la ciudad de Quito, por ejemplo, con problemas graves en términos de servicios, en términos de calidad de vida, en términos de productividad. De todos estos problemas, Sergio, tú que vives en una parroquia rural y urbana al mismo tiempo, porque Llano Chico está ya en la frontera viva de la ciudad y del mundo rural, ¿cuál es desde tu vivencia esta condición de que las parroquias no están representadas en el sistema político de manera directa, sino siempre intermediados por voceros o por representantes que hablan a nombre de la ruralidad, que son ventrílocos de la ruralidad, pero que no son como tú un origen desde el corazón de las parroquias, sino que son externos? ¿Cuál es tu lectura de esa situación? ¿Por qué los parroquianos hasta ahora no han tenido esta capacidad de representación directa? Bueno, el parroquiano ha sido utilizado políticamente. El parroquiano ha sido útil para la política. El parroquiano no ha tenido el espacio político.
¿Por qué se da esta problemática, esta utilización al parroquiano? Yo considero varios elementos. Uno de ellos es que el parroquiano no ha tenido este tipo de espacios públicos para difundir su pensamiento, su cultura. Entonces eso se han aprovechado estas empresas políticas, empresas electorales, de utilizar al parroquiano. Yo hago una reflexión, siempre lo he hecho, y he consultado con muchos de los representantes de las parroquias, asambleístas rurales, concejales rurales. Les he preguntado, ¿acaso son parroquianos? Y la respuesta, unos me dicen, sí, yo vivo en las parroquias, pero eso de vivir en las parroquias no está en la misma condición del parroquiano. Entonces, de esta manera, el parroquiano en sí no ha tenido ese espacio político necesario, que se debe dar ese espacio político. Y consecuentemente, al no tener ese espacio político, no tiene la voz dentro de este organigrama del Estado, del asunto municipal. Entonces no tienes esa representación. Entonces, por más que los asambleístas, concejales manifiesten que son rurales, hay casos que no conocen la ruralidad. En el caso de las 33 parroquias rurales, en los anteriores procesos, hablemos de los 2 procesos anteriores nomás. Yo consulto, dentro de las listas a concejales y asambleístas, ¿hubo algún parroquiano? No lo hubo ningún parroquiano. ¿Quienes fueron electos fueron parroquianos? No lo fueron parroquianos. Entonces, ¿qué ha servido esto? Que el parroquiano ha sido simplemente útil para que aquellos que ni por lo menos votan en las parroquias sean electos y nos representen. Ahí, al no ser parroquianos, no conocen nuestra cultura. O sea, todos tenemos nuestra propia cultura, nuestra propia idiosincrasia tenemos, nuestra forma de pensar. ¿Quién más que un parroquiano que conozca qué necesidades tiene su parroquia? Porque este mundo de las parroquias, el parroquiano nos conocemos con gente de Pifo, de Cumbayá, Checa, nos conocemos y sabemos cuáles son nuestras necesidades. Lo único que hace el parroquiano es, ¿cuándo llegaremos los parroquianos a ocupar una plaza política de representación en el gobierno? Pero ¿no será ese un problema, una falla de la misma actitud, de la misma forma de participación de los parroquianos en el ejercicio de la política? Es decir, ¿por qué parroquiano vota no parroquiano? ¿Por qué parroquiano no exige a sus estructuras políticas la representación y el espacio que tienen? Algo está pasando también ahí, hay una pasividad de los parroquianos, hay algún problema también que evidencia la ausencia de definiciones de decisión política de los parroquianos, de interiorizar su problemática y de asumir su defensa, sus derechos, de actuar de manera directa y no intermediados. Es decir, parecería ser que son más cómodos, alguien les da resolviendo el tema de la representación y no se cuestionan, sino que mejor facilitan ese sistema. Es decir, ahí deberíamos ver también una mirada crítica. Sí. Yo considero que el parroquiano en sí ha sido pasivo y se ha dejado llevar de las estructuras políticas, de los movimientos, los partidos políticos, se ha dejado llevar. Y a veces no solamente ha hecho un quemiportismo. Realmente dentro de las parroquias rurales existe mucha gente capaz para llegar, no solamente a una concejalía rural, a una asambleísta rural, sino existe gente capaz para llegar, ¿no?, a dirigir al propio Estado, ¿no? Lastimosamente, creo que ha habido una especie de pasividad y de culpabilidad dentro del parroquiano a no reclamar su espacio político, ¿no? Entonces, ahí están los resultados. Bueno, yo creo que ahí está el desafío también, es decir, el sistema político en términos de normativa ha facilitado y ha abierto la brecha de la desconcentración del poder, de la búsqueda de la representación, hasta los niveles de cercanía de lo que significan los gobiernos locales.
Pero las parroquias, hemos visto estos días últimos, viven una dinámica en su mundo de la cultura, es decir, todos están enfiestados. La fiesta une a las parroquias, les da identidad o genera también problemas. ¿Qué hay de eso en la realidad, de ese imaginario que se pone? Que hay fiestas en parroquias de casi 2 meses. Mira, te voy a decir lo que dijo una ex reina de la ruralidad en Calacalí, al momento que se despedía de su reinado. Una joven muy bella, pero con un claro enfoque de su sentimiento, de su frustración. Dijo claramente, no me acuerdo, pero la terminología es esta. Dijo, me retiro del reinado defraudada. Defraudada porque la ruralidad no es solo, dijo, fiestas. La ruralidad no es solamente elección de reinas. Necesitamos un espacio y que nos reconozcan la ruralidad. Eso dijo una joven virtuosa que se retiraba de su reinado en Calacalí, en este último acto de reinado dado en Calacalí. Yo me quedé sorprendido realmente. La reflexión que hice junto con amigos de Nanegalito, que estábamos ahí en ese cálido recibimiento, pero con un frío extenso, indomable de Calacalí, y reflexionábamos manifestando cuánta razón tiene la joven. Cuánta razón tiene. ¿Por qué los parroquianos nos reclamamos el espacio político? El espacio que merecemos por las autoridades municipales. Mira, esa vez que te comento, no llegó ni el propio alcalde a este acto de elección de la reina. O sea, no hay la importancia que se debe dar a la ruralidad. En otras palabras, como dijo un amigo, no hay liderazgo parroquial. No hay liderazgo parroquial. Ese es un tema que tiene una enorme incidencia en la calidad de vida de nuestras parroquias. Y la situación que, por ejemplo, yo viví en el noroccidente de Quito, en donde Quito tiene la mayor fortaleza turística por el maravilloso entorno de la naturaleza de nuestras parroquias, y es que tenemos unos ríos preciosos y una indignación, una sensación de incredulidad de que todas esas parroquias, como Nanegalito, hacen todas las descargas de las aguas servidas a los ríos, sin ni siquiera procesar una mitigación, una limpieza de las aguas. Es decir, estamos contaminando la mayor riqueza que tiene nuestra ruralidad, el agua y sus ríos. Entonces, frente a eso, la sensación es, bueno, desde las parroquias hay como una sensación de aceptación, casi acuerdo, porque no hay una reacción sostenida de manera organizada y con la participación de todos para exigir que una cosa elemental de política pública de protección ambiental para el agua y los ríos de Quito no se ejecute. Mira, es el problema. O sea, a la ruralidad se le ve como por las espaldas, o por los hombros. O sea, no le da la importancia de vida, ¿no es cierto? O sea, no se le da la importancia de vida. La ruralidad tiene biodiversidad, tiene cultura, como te repito, comportamientos diferentes al ciudadano urbano. Entonces, yo siempre me he hecho una pregunta realmente, que hasta ahorita no han respondido las autoridades. Yo he dicho, ¿por qué a la ruralidad no se le da importancia como al sector urbano? Cuando nosotros somos fuente económica de sostén
a las grandes áreas urbanas. Claro. Somos el sector alimenticio para los grandes sectores urbanos. Nosotros somos la fuente de alimentación. ¿No es cierto? Vamos a ver parroquias noroccidente, con el clima cálido, tenemos una diversidad de alimentación, los climas templados, Guayabamba, Llano Chico, o sea, aguacates, maíz, o sea, hay una diversidad, ¿no? Entonces, las autoridades nunca se han preocupado de esto, de ir invirtiendo en esto. O sea, en esto, ¿no es cierto? ¿Qué es esto? O sea, es mejorando el tipo de alimentación que necesita no solamente el sector rural, sino el sector urbano. ¿Con esto qué haríamos? Mejoraríamos la salud del sector urbano, de la ciudad, ¿no? O sea, claro, o sea, las parroquias son el soporte de cualquier política de seguridad alimentaria de las ciudades, de las grandes como Quito, sin lugar a dudas. Y el que no haya una íntima conexión y sinergia entre la política pública y el territorio para garantizar calidad, trabajo, salud y defensa de la naturaleza, defensa del entorno, de la riqueza que tiene la ciudad, la provincia, indudablemente viene a generarse un deterioro en todos los niveles, es decir, abandono también, y la concentración urbana cada vez más complicada, cada vez más, yo diría, hasta en términos ya de salud. Las ciudades como concentración, Quito está viviendo este neurotizante tráfico vehicular, por ejemplo, las condiciones de violencia, de inseguridad. En las parroquias todavía hay esa capacidad de vivir el entorno con otra velocidad, digo yo. Sí, las parroquias todavía tienen ese encanto de conocer a las personas, de tener cercanía, de saber quiénes son sus vecinos, no el mundo urbano como las torres de nuestros edificios, que son como celdas, cada cual está blindado y ni siquiera sabe en 20 años que viven en un departamento quién es el vecino de al lado. Entonces, las parroquias tienen esa capacidad todavía, no se ha perdido. ¿Qué hay? ¿O qué ve usted, Sergio, en las parroquias en este momento como para dejar la cultura de la queja y asumir desde la propuesta líneas de reivindicación y de ejercicio práctico de opciones para que las parroquias asuman un rol más protagónico en el desarrollo económico, político, social y cultural de Quito? Sí, yo creo que en estos momentos políticos, siempre electorales, siempre el parroquiano es visto como útil para estas situaciones. Para llevar a la gente a las grandes concentraciones, para que se haga promesas de servicios básicos. Este tipo de cosas se dan en las parroquias. Entonces el parroquiano lo que se conforma es, bueno, me van a dar un adoquinado y aplaudo, ¿no? Entonces, pero no está viendo un poquito más allá, que necesitamos el espacio político, ya no de pedir, sino de exigir el espacio político, como parroquianos, ¿cierto? Como parroquianos. Porque el parroquiano ya no está. Yo hacía un comentario en una red social que me decía un parroquiano vecino mío, porque como tú dices, los parroquianos todos nos conocemos. O sea, yo conozco mucha gente de todas las parroquias. Recién me estaba haciendo la llamada telefónica de unos amigos de Pijo, me estaban comentando de las comunas, me decían, pero te voy a comentar lo que quería decir. Decía, y hace el comentario, dice un ex alcalde, no quiero dar nombres realmente, un ex alcalde dice 20 años que solicitábamos necesidades de nuestro barrio, adoquinados, y hasta les dimos de comer cuyes, dice. Se comieron los cuyes, dice, y no nos dieron las obras. Entonces yo le respondí, indignado, ¿no? Recuerdo de esas dirigentes, le digo, de mi parroquia, porque es de mi parroquia. Recuerdo cuando les exigían a ciertos grupos sociales de nuestra parroquia a que den 2 cuyes por cada grupo social para que vengan los empleados municipales a comer y para supuestamente, entre comillas, entregarnos la obra. Como trueque. Eso.
Increíble. Perdóname, César, indignante. Así se ha manejado la ruralidad. Y en términos casi duros, con el permiso de la audiencia, denigrante. Y frente a eso, ¿qué están haciendo ahora los parroquianos? Mira, nosotros estamos de un proyecto con amigos que hemos mantenido siempre contacto, a pesar de que hemos retirado el asunto político, nos hemos retirado, pero hemos estado en el asunto social, hemos estado siempre en conversaciones. Estamos creando una radio digital de la ruralidad nosotros. Hemos comprado ya los equipos, estamos por salir al aire. Una televisión, radio digital de la ruralidad, netamente de la ruralidad. Hecho por parroquianos, hecho por gente que nació en la ruralidad, no por gente que realmente no es de la ruralidad, para dar este espacio que necesitamos nosotros, para ser escuchados. Estamos próximos a salir, lastimosamente nos truncó un poquito los factores económicos, entonces, pero digamos, estamos solventando, estamos a punto de salir la radio, que se va a llamar La Voz de la Ruralidad. Entonces vamos a salir al aire, vamos a dar ese espacio que nos ha sido prohibido para los parroquianos, porque no nos dan estos espacios para ser escuchados, para ser escuchados no solo con necesidades, sino ser escuchados de ser partícipe de algún proyecto político que beneficie no solo a la ruralidad, sino al país entero. Qué bien, Sergio. Eso significa que hay condiciones de renovar el liderazgo parroquiano. Esto se va a presentar sin lugar a dudas en las próximas elecciones, en el que las parroquias tienen que asumir no intermediados, sino de manera directa esa representación. En ese escenario, ¿cuáles son las principales demandas, los principales problemas a los que los parroquianos sienten que hay que darle toda la atención en este periodo? Mira, voy a hacerme eco de las palabras de la reina saliente. Los parroquianos no necesitamos circo. No necesitamos elecciones de reinas. Últimamente se ha dado elecciones de reinas de la ruralidad. Se ha dado elecciones en otros sectores de las parroquias, por un ejemplo, de las parroquias noroccidentales, etcétera, etcétera, o la reina, cualquier nombre le están poniendo hoy día. Y creen que con eso a la ruralidad se le está conformando, se le está dando un conformismo para decirle, bueno, ya está la cultura. Eso no es nuestra cultura, disculpa, no es nuestra cultura. Nuestras raíces son otras. Obviamente está dentro de esto las elecciones, las reinas, sí, comparto, pero se le da más profundidad a estos actos cuando no hay hay otros elementos necesarios de que la cultura parroquiana debe no solamente exteriorizar a nivel nacional sino a nivel internacional, que son fuentes de turismo. Claro. Son fuentes de turismo que no han sido explotadas. Y en la mayoría de los casos se mantiene vírgenes este tipo de culturas que mantenemos. Hay una infinidad de cosas que realmente tiene la ruralidad. Hablemos de asuntos medicinales. Tú sabes, producimos la mayor riqueza de hierbas que realmente pueden servir no solamente para curar enfermedades difíciles, sino hasta que hasta la misma ciencia no ha descubierto. Tenemos, ¿por qué no se le da un espacio de investigación propia, una inversión propia para que se investigue este tipo de cosas? No se le ha hecho. Recursos, investigación, nuevo liderazgo, voluntad política para asumir los desafíos de manera directa. Esos son los grandes desafíos que tiene el mundo de las parroquias rurales en la ciudad de Quito. Yo quisiera que despidamos este programa con un mensaje suyo, Sergio, a los parroquianos de Quito. Sí, yo digo parroquianos, las 33 parroquias del Cantón Quito, en la cual vivimos, en la cual nacimos,
necesitamos este espacio político. No debemos pedir, debemos exigir ese espacio político para sentirnos representados. No nos sintamos representados por gente que vive en las parroquias, sino que aquellos nacimos y vivimos en la ruralidad. Con ese mensaje hacia las 33 parroquias de Quito, de Sergio Sotalín, yo comprometo las voces del cambio para que las parroquias, y en eso le comprometo a usted, Sergio, aprovechen esta plataforma para empezar a poner sobre el debate la discusión de los temas centrales de la ruralidad de Quito y de Pichincha. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Estaremos en una próxima oportunidad con ustedes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Las Voces del Cambio, con la conducción del Dr. César Rodríguez. Las Voces del Cambio,